Y ustedes ya lo conocen, estos son las 5 de la gente. 5 preguntas que ustedes mandan vía Twitter. Y hoy tenemos a... ¡La Arrolladora! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Estas preguntas que manda la gente directamente a mi celular, a mi Twitter y al Twitter de Latin Billboard, que obviamente están viendo ahora en pantalla. ¿Están preparados? Sí. ¿Cuál de todos es el famoso tomachelas? De todos los que están aquí. El máximo, sí, el que le da... De chelas, bueno, es que a mí no me gusta la cerveza. Aquí a nadie le gusta la cerveza. O sea, de el más chelas, cervecero se me que es el Tito. Juanito Osuna. El Tito o el Tito. Vamos a la segunda pregunta. Miriam PRW. ¿Son todos casados? ¿Son todos solteros? ¿O son todos infieles? Levanten la mano a los casados, chavos. Ahora levanten la mano a los solteros. Ahora levanten la mano a los infieles. Benito acá dice, ¿qué hacen mientras están de gira o no están en los shows? ¿Salen de shopping? ¿Van a jugar fútbol? Nosotros jugamos béisbol. ¿Juegan béisbol? Béisbol. ¿Y tú en qué vas? Juego segunda base. Ah, muy bien. Corre para tercera, sí. Mejor. Bueno. Beatriz, besito, dice, cuando salen de gira, ¿duermen en habitaciones compartidas o cada uno en su habitación? Yo sí. ¿Pareja? Llegamos en pareja, somos de dos, cada quien un compañero. Mi compañero es el tubero Candelario, Uriel. Mi pareja es de que toda la tuba. No, es cierto, llegamos de dos en pareja. Una preguntita. ¿Cuál de los dos usa la peluca rubia? La compartimos. Vamos con la última pregunta. Ricardo Guti dice... ¿Por qué se tienen que vestir todos iguales? Para no perdernos, yo creo, ¿no? Porque haz de cuenta que, pues la verdad, esto es una muy buena banda. Yo creo que el trabajo que hacemos lo hacemos, pues más o menos, si no somos los mejores para hacer la chamba, pues tampoco somos tan malos. Yo creo que el resultado está, ¿no? Hay una regla en todas las agrupaciones que son más o menos el regional como nosotros, a excepción de algunas personas como Intocable, que se visten a veces como ellos quieren, pero a nosotros ojalá que se nos permitiera como personas pues vestirnos como nosotros quisiéramos. Realmente eso es uno de mis sueños. Ojalá que mi jefe me esté viendo, ¿verdad? O por lo menos que nos cambien el presupuesto para comprar unos trajes más bonitos. Ya dije. Bueno. Surgió esta pregunta, la última pregunta, y te voy a sacar del aprieto porque esa de... No pasa nada, no hay aprieto aquí. Okay. Es una junta, aprovechamos digo, para hacer esta junta de conciliación con nuestro jefe, porque pues este traje se llama Buscando al Memo y no es buscando al Nemo, es buscando al Memo. Entonces queremos unos trajes más bonitos para el premio Billboard, por ejemplo. Señores, estas fueron las 5 de la gente con... ¡La Arrolladora! Nos vemos en las próximas entrevistas, habrá mucho más.